Hola, buenas noches, profesor. Hoy le veníamos a presentar el trabajo de tipología de los siniestros automotrices, que analizamos cómo se clasifican los accidentes viales y qué factores intervienen en estos. Estamos conformados por cuatro integrantes: el que le habla, José Lozada, y me acompañan Fabricio Sarabia, Hernán Altamirano y Tomás Concha, para el ramo que se llama análisis de siniestros automotrices. Haciendo una introducción en lo que es un siniestro automotriz, se puede definir como un suceso inesperado en el que uno o más vehículos se ven involucrados y que sufren daños por colisión, impactos, volcamientos u otra situación de tránsito. En el 2021 en Chile se registraron más de 80.000 accidentes y se reportaron 1.688 fallecidos, con un costo cercano al 3% del PIB nacional. Por eso, el análisis siempre considera los factores humanos, ambientales y los vehículos en conjunto. Ahora veremos la clasificación por tipo de impactos, que en este caso tenemos dos categorías: choques y colisiones. El choque se entiende que es cuando un vehículo impacta un elemento inmóvil. En este caso puede ser una infraestructura, puede ser árboles o vehículos estacionados. Contando con esto, un alto daño patrimonial. Y por otro lado, la colisión, que es la interacción entre dos o más vehículos en movimiento. Por ejemplo, tenemos la colisión frontal, que en este caso es la más fatal. Tenemos también la colisión por alcance, que es por no guardar la suficiente distancia con el otro vehículo. Tenemos también la colisión lateral, que es por la falta de absorción. Y también la colisión de roce, que es más que nada un impacto menor. Le doy paso a mi compañero Fabricio Sarabia. Muchas gracias. Bueno, ahora seguiremos con otros tipos de siniestros. Aquí podemos ver volcaduras, salidas de la vía o atropellos. Como bien mencioné, existen estos tres tipos que son relevantes, iniciando por las volcaduras. Estas llegan a ocurrir cuando el vehículo pierde estabilidad y gira sobre su eje. Esto ocurre principalmente a vehículos con eh, un largo menor al promedio, ya que los vehículos que son como los limos tienen menor probabilidad de tener estos tipos de volcaduras. Y es más grave si no llega a haber cinturón de seguridad para todos los pasajeros. El de la salida de vía, o mejor conocido como despiste, ocurre cuando el vehículo pierde fricción y sale de la calzada. Principalmente explicando, esto es cuando el vehículo empieza a patinar y se deja llevar por la fuerza de inercia. Y por último, el atropello, que es el impacto contra el peatón. Este es el que tiene mayor vulnerabilidad por la nula protección mecánica. Seguido de esto, veremos las clasificaciones según su severidad y gravedad. Tenemos los daños, lesiones y críticos y fatales. Como bien los clasificamos, esta está la categoría de solo daños. En estas no llegan a haber víctimas y es una solución, se llega a solucionar por la declaración jurada o un acuerdo entre ambas partes. Seguido de esto tenemos los lesionados, que ocurren aquí lesiones leves o menos graves que activan el SWAP. Y por último, los críticos o fatales. Estas son lesiones graves que pueden llegar a generar pérdidas de la vida. Estas tienden a obligar
tienden a obligar un peritaje fiat de carabineros. Ahora seguiremos con la perspectiva de peritajes y seguros. Tenemos los siniestros parcial y el siniestro total. Desde el peritaje y los seguros, un siniestro se clasifica según su reparabilidad. Empezando por el parcial, que es cuando los daños son puntuales y conviene repararlo mediante un orden de trabajo. Seguido de esto tenemos el siniestro total, que es cuando el vehículo queda totalmente destruido o cuando la reparación supera el 65 a 75% del valor comercial de la póliza. Y ahí se declara la pérdida total y se indemniza. Ahora le doy el paso a mi compañero Hernán Altamirano. Eh, en esta parte, ahora veremos la tipología de los daños resultantes, en la cual ésta se divide en dos grupos. Los daños personales afectan la integridad física, psíquica y moral, incluyendo el daño emergente o gastos médicos, el lucro cesante por pérdida de ingresos y el daño moral. Los daños patrimoniales son la pérdida de bienes materiales, del vehículo o de infraestructura pública. Todo esto se cubre en Chile con el seguro obligatorio SOAP. Por acá podemos encontrar los factores intervinientes. En esto los siniestros explican con el triángulo accidentológico. El factor humano es el más determinante, con cerca del 90% de los casos según CONACET. Desatención, velocidad, alcohol o fatiga. El factor ambiental considera el pavimento, la lluvia o la mala señalización. Y el factor vehicular, el desgaste de neumáticos o falla de freno y suspensión. Casi siempre interactúan en las tres. En este informe revisamos un caso real, el cual ocurrió en julio del año 2022, de noche y con lluvia, en el cual se vieron involucrados tres vehículos: un sedán que recorría 120 km por hora con neumáticos desgastados. Fue el factor desencadenante, el cual el vehículo 2, una SUV, frenó por un obstáculo y chocó contra una barrera, y el vehículo 3 colisionó por alcance al no respetar la distancia. Fue una colisión múltiple más un choque contra barrera por la combinación de velocidad en mal estado mecánico y clima. Ahora les dejo a mi compañero Tomás Concha. Muchas gracias, Hernán. Ahora yo presentaré la dinámica del accidente y las consecuencias. El fenómeno central presente es el aquaplaning, a 120 km por hora sobre pavimento mojado con neumáticos desgastados y que se perdió toda la fricción. La secuencia ocurrió en tres fases. El primer vehículo impactó con el segundo por atrás. El segundo fue proyectado contra la barrera y el tercer vehículo chocó por alcance con los restos del primer vehículo. El primero, digo, en cuanto al balance de daños y lesiones personales, el primer y segundo vehículo quedaron en pérdida total con lesiones graves y leves, y el tercer vehículo solo tuvo un siniestro parcial sin lesionados. Continuando con el análisis crítico del siniestro, acá aparecen los tres factores del triángulo. En el factor humano está el exceso de velocidad para la lluvia y la falta de distancia del tercer vehículo. En el factor vehicular, la negligencia en el mantenimiento del vehículo A fue la causa primaria. Y en lo ambiental, la baja visibilidad se sumó al pavimento resbaladizo. Esto abre paso legalmente a una subrogación e incluso a un posible rechazo de cobertura. En cuanto a la ingeniería automotriz y el mercado asegurador, estos casos se investigan con drones
para fotogrametría, escáneres láser 3D y el módulo EDR, o más conocido como caja negra, que registra la velocidad, el frenado, las RPM y la activación de airbags antes del impacto. Esto elimina sesgos en los tribunales. Además, la subrogación permite a las aseguradoras recuperar costos del responsable y la negligencia grave puede significar rechazo de cobertura. Para terminar esta presentación, contemos con unas conclusiones generales. Cerramos con 3 ideas. Primero sería clasificar bien un siniestro permite establecer responsabilidades con rigor. Y lo segundo sería que pese a los avances tecnológicos, la conducta del conductor y el mantenimiento siguen siendo lo más determinante en la seguridad vial. Y tercero, las tecnologías como el EDR y la fotogrametría hacen que la justicia se base en datos objetivos. Y con esto damos terminada la presentación. Muchas gracias.